Este programa forma parte de One Place, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente. Bienvenidos a nuestro resumen diario. Hoy analizamos los hechos más impactantes de la jornada, con profundidad y contexto, para que estés siempre bien informado sobre la actualidad. Hallan cadáver en propiedad de Daniel Muñoz. Cae banda de ladrones con llaves duplicadas. Ataque con machete deja herido grave. Wembanyama expulsado en playoffs de NBA. Recordamos la crisis argentina en 1990. Análisis sobre la coherencia del gobierno. Meghan Maxwell revoluciona la novela romántica. Reflexión sobre frases célebres de Einstein. Comenzamos en Río Gallegos. Un hallazgo macabro ha sacudido a la ciudad de Río Gallegos este domingo. Se encontró un cadáver en un complejo de departamentos abandonados, ubicado en la zona de la Costanera. Lo que hace que esta noticia sea particularmente impactante es que el inmueble no es cualquier edificio, se trata de una propiedad que fue decomisada a Daniel Muñoz. Como recordarán, Muñoz fue el secretario privado de Néstor Kirchner y estuvo bajo una intensa investigación por lavado de activos hasta su fallecimiento en el año 2016. El lugar estaba teóricamente bajo la custodia de la Gendarmería Nacional, lo que genera interrogantes sobre la seguridad. Es un escenario realmente inquietante por el contexto político y judicial que rodea a esa propiedad. Según los primeros informes de las pericias realizadas en el lugar, el cuerpo pertenecería a Aníbal Eduardo Cepeda. Cepeda era un hombre de 71 años, cuya desaparición había sido denunciada formalmente el pasado 20 de abril. El hecho de que un hombre desaparecido termine en un edificio decomisado por corrupción y custodiado por fuerzas federales añade una capa de misterio y negligencia que las autoridades deberán explicar. La comunidad local está conmocionada mientras esperan los resultados finales de la autopsia para confirmar la identidad. Cambiamos de tema ahora. En la ciudad de Buenos Aires, la policía logró desbaratar a una organización criminal conocida como la Banda de los Cerrajeros. Esta banda se especializaba en el robo de departamentos utilizando un método muy sofisticado: el uso de llaves duplicadas. Tras una serie de allanamientos coordinados, los efectivos policiales lograron incautar más de 150 llaves duplicadas, lo que demuestra la magnitud de sus operaciones. Además de las llaves, se encontraron armas de fuego, una gran cantidad de municiones, alhajas de valor y dinero en efectivo de diversos países, lo que sugiere que sus víctimas eran personas de alto poder adquisitivo en barrios exclusivos. Lo más sorprendente de este caso es el perfil de los detenidos. 3 integrantes de la banda fueron capturados y 2 de ellos, un ciudadano paraguayo y un argentino, tienen un historial delictivo impresionante, sumando entre ambos 19 antecedentes por diferentes delitos. La investigación que llevó a su captura se inició hace tiempo, específicamente tras un robo reportado en marzo de 2021, en la calle Posadas, en pleno corazón de Recoleta. Este golpe en una de las zonas más vigiladas de la ciudad puso en alerta a los investigadores, quienes finalmente lograron conectar los puntos y terminar con esta seguidilla de robos tan precisos. Pasamos a Córdoba ahora. La violencia vecinal ha escalado a niveles alarmantes en la ciudad de Córdoba, específicamente en el barrio Villa Rivadavia. Un hombre de 55 años se encuentra actualmente luchando por su vida en terapia intensiva tras ser atacado brutalmente con un machete. El incidente ocurrió el sábado por la tarde en la calle Coral al 7700, una zona residencial que se vio alterada por los gritos y la violencia del enfrentamiento. La policía llegó al lugar tras recibir llamadas desesperadas al sistema de emergencias, que alertaban sobre una pelea que se estaba saliendo de control entre dos vecinos que aparentemente tenían conflictos previos. Al llegar, los efectivos policiales se encontraron con una escena sangrienta. La víctima, a pesar de sus graves heridas, alcanzó a señalar a su agresor antes de ser trasladada de urgencia al hospital. El estado de salud del hombre es delicado, debido a la profundidad de los cortes recibidos por el arma blanca. Este caso pone de manifiesto cómo discusiones que podrían parecer menores
terminan en tragedias irreparables cuando no hay mediación o control de los impulsos. La justicia cordobesa ya está interviniendo para determinar las causas exactas que llevaron a este vecino a utilizar un machete contra otro en plena vía pública durante la tarde. Hablemos de la NBA. En el mundo del deporte, la joven estrella Víctor Wembanyama vivió una noche para el olvido en Minneapolis. Durante el cuarto juego de la serie de segunda ronda entre los Spurs de San Antonio y los Timberwolves de Minnesota, el fenómeno francés fue expulsado prematuramente. Wembanyama, que apenas tiene 20 años, parecía estar perdiendo la paciencia ante el juego físico y agresivo que le propusieron los locales. En un momento de frustración, al inicio del segundo cuarto, lanzó un codazo que impactó directamente en la garganta del pívot Naz Reid. Los árbitros no dudaron y calificaron la acción como una falta flagrante de tipo 2, lo que conlleva la expulsión inmediata. Esta expulsión cambió radicalmente el panorama del partido y posiblemente de la serie entera. Sin su máxima figura en la cancha, los Spurs mostraron una resiliencia admirable, manteniéndose competitivos durante gran parte del encuentro. Sin embargo, la ausencia de Wembanyama se sintió con fuerza en los minutos finales, donde la falta de su presencia defensiva y ofensiva permitió que los Timberwolves se llevaran la victoria por 114-109. Con este resultado, la serie queda empatada a 2 juegos por bando. Wembanyama tuvo que ver desde el vestuario cómo sus compañeros se desvanecían en el tramo final, aprendiendo una lección muy dura sobre el control emocional. Viajamos al pasado futbolístico. Es fascinante recordar la previa del Mundial de Italia 1990, un momento donde la selección argentina, campeona defensora, atravesaba una crisis profunda. A solo un mes del inicio del torneo, el equipo dirigido por Carlos Bilardo acumulaba una racha negativa de 9 partidos sin conocer la victoria. No solo era la falta de triunfos lo que preocupaba, sino la alarmante sequía goleadora a apenas 2 goles en esos 9 encuentros internacionales. Era la peor racha en la historia de la selección hasta ese momento. La prensa y la hinchada estaban sumamente escépticas sobre las posibilidades de defender el título obtenido en México 4 años antes, viendo un equipo sin rumbo. Incluso el propio Diego Maradona no ocultaba su preocupación ante los micrófonos. Tras un empate deslucido contra Suiza, el 10 fue muy autocrítico y admitió públicamente que jugando de esa manera sería extremadamente difícil repetir la hazaña del campeonato. Maradona sentía la presión de un equipo que no lograba conectar en el campo y que parecía haber perdido la mística ganadora. Sin embargo, como bien sabemos hoy, esa crisis previa fue el combustible para una de las campañas más sufridas y memorables de la historia argentina, llegando a la final contra todo pronóstico. Es un recordatorio de que los resultados en los amistosos no siempre definen el destino mundialista. Analicemos la política actual. La política argentina se encuentra en un punto de reflexión sobre la gestión de Javier Milei. Se plantea que un gobierno no se debilita solamente por escándalos de gran magnitud, sino por la acumulación de pequeñas incoherencias que van minando la confianza del electorado. La sociedad argentina, agotada por décadas de promesas incumplidas, depositó su esperanza en Milei buscando un cambio profundo basado en la transparencia y la coherencia. El quiebre con las prácticas del pasado fue la bandera principal de su campaña, y hoy, ante situaciones que generan dudas en la opinión pública, el argumento de la legalidad parece no ser suficiente para satisfacer las expectativas de sus seguidores. Exactamente el desafío para la administración actual es mantener esa vara ética que ellos mismos propusieron. Cuando surgen contradicciones entre el discurso del cambio y las acciones cotidianas, se produce una erosión lenta pero constante de la credibilidad. No basta con decir que algo es legal si no se percibe como moralmente coherente con el mensaje de austeridad y renovación. La gente busca ver reflejados esos valores claros en cada decisión gubernamental. En este contexto, la gestión debe ser extremadamente cuidadosa para no caer en los mismos vicios que criticaron.
ya que la paciencia social tiene límites y la demanda de una transformación real sigue siendo la prioridad absoluta. Hablemos de literatura erótica. Megan Maxwell se ha consolidado como una de las autoras más influyentes en el género de la novela romántica y erótica. En una entrevista reciente, la escritora española afirmó con contundencia que el sexo es un juego de adultos que se puede disfrutar de mil maneras diferentes. Desde la publicación de su éxito, Pídeme lo que quieras en el año 2012, Maxwell ha logrado construir una comunidad masiva de seguidoras que se autodenominan las guerreras Maxwell. Su impacto ha trascendido las fronteras de España, llegando con mucha fuerza a toda Latinoamérica, donde sus libros son devorados por lectores que buscan historias que rompan con los tabúes tradicionales sobre la sexualidad femenina. Lo interesante de su carrera es cómo logró diferenciarse tras el fenómeno mundial de 50 sombras de Grey. Maxwell introdujo elementos novedosos en sus tramas, como el mundo swinger y el intercambio de parejas, temas que antes eran poco comunes en la literatura comercial romántica. Sus escenas de alto voltaje no solo buscan entretener, sino también normalizar el deseo y la exploración sexual sin prejuicios. Al crear personajes femeninos, fuertes y decididos, ha logrado que miles de mujeres se sientan identificadas y empoderadas. Su éxito editorial demuestra que hay un mercado ávido de historias que traten la intimidad con naturalidad, audacia y un toque de fantasía moderna. Terminamos con Albert Einstein. Para cerrar el programa de hoy, reflexionamos sobre el legado de Albert Einstein, una de las mentes más brillantes que ha conocido la humanidad. A menudo nos encontramos con citas atribuidas a él que resuenan profundamente en nuestra cultura, como la famosa frase que dice que la imaginación es mucho más importante que el conocimiento. Esta idea ha inspirado a científicos y artistas durante décadas, recordándonos que la capacidad de soñar y visualizar lo inexistente es el motor del progreso humano. Sin embargo, es curioso notar cómo la figura de Einstein se ha vuelto tan icónica que muchas frases que circulan hoy en día no fueron dichas por él textualmente. Un ejemplo claro es la cita que nos invita a aprender del ayer, vivir el hoy y tener esperanza en el mañana. Aunque captura perfectamente el espíritu optimista y analítico del físico, los historiadores señalan que no hay registros exactos de que él la haya pronunciado de esa forma. A pesar de esto, la atribución persiste porque encaja con la sabiduría que proyecta su imagen. Einstein se ha convertido en un símbolo de la curiosidad infinita, más allá de la precisión histórica de cada frase. Lo que perdura es su invitación a cuestionar la realidad y a mantener siempre viva la esperanza en el futuro. Un mensaje que sigue siendo relevante en los tiempos actuales. Gracias por acompañarnos en este resumen. No olviden seguirnos para estar al día con las noticias más importantes. Nos escuchamos mañana en una nueva edición.